Juan Manuel de Rosas nació el 30 de marzo de 1793 en la poderosa familia Ortiz de Rosas y López de Osornio. Juan Manuel se convirtió en gaucho siendo muy pequeño, y cuando era joven se separó de su familia, es decir, se desvinculó, rompió toda relación con su familia y comenzó a trabajar como administrador, sobre todo en las estancias de sus primos los Anchorena. Pero no solamente se dedicó a administrar estancias, sino que también formó sociedades con otros estancieros, por lo cual cuando llega al poder en 1829, cuando llega por primera vez al poder, ya era un hombre rico y era conocido por los demás estancieros. Si hay algo que caracterizaba a Rosas era su fanatismo por el orden. Este fanatismo no solo lo aplicó a las estancias o en los lugares donde él trabajaba, sino que también lo llevó a cabo en la Confederación. Como decía, López gobernó desde 1829 hasta 1832. Este es el primer gobierno de Rosas. En su primer gobierno logra conformar el Pacto Federal entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y posteriormente Corrientes, para oponerse a la Liga del Interior del Manco Paz. Posteriormente hay un segundo gobierno de Rosas. Este se da a partir de 1835 con el asesinato de Facundo Quiroga, y este asesinato se produce en Barrancallaco, y Rosas va a perpetuarse en el poder desde 1835 hasta 1852. Rosas asume la gobernación de Buenos Aires, la suma del poder público, como así también las relaciones exteriores de la provincia. Comienza a aplicar su política, que estaba basada en la bandera del orden. Intenta también estar de acuerdo con los caudillos del interior, pero siempre mantenía el monopolio o mantenía el control de la aduana de Buenos Aires, del puerto, y se negaba a conformar una constitución. Podemos decir que en el gobierno de Rosas se caracterizó también por estar en constante conflicto con los unitarios. Era tanto o tal el conflicto que en 1841 se llama el Año del Terror por todos los conflictos que iban en aumento y las muertes que caracterizaron ese periodo. Hay una persona que fue de influencia en la vida de Juan Manuel de Rosas, y esa persona es nada más ni nada menos que su esposa, Encarnación Ezcurra. Ella estaba al cargo de una organización que eran simpatizantes de Rosas. Como decía anteriormente, Rosas tenía el control del puerto de Buenos Aires, y por tanto las provincias no tenían ningún beneficio desde ese puerto. Entonces, en 1835 se lleva a cabo o se decreta o se sanciona la ley de aduana, que comienza a regir el 1 de enero de 1836. Esta ley, en su artículo segundo, lo que hacía era prohibir la exportación de aquellos productos que se producían, aquellas manufacturas que se producían en el interior de las provincias, como ponchos, legumbres,
aquellas cosas que las provincias estaban produciendo. Y el artículo primero de esta ley daba una serie de impuestos para aquellos productos que se querían exportar. Eran del 5, del 10, del 24, del 35 y del 50%. Había productos que no tenían ningún valor agregado y había otros que el impuesto era menor. En el caso de los cueros, de la plata sellada y del oro. Sí, hay algo que también caracterizó a Rosas, más allá de su fanatismo por el orden, fue el de defender la soberanía nacional. Estuvo ahí defendiendo, y un hecho que se da que es digno de rescatar es el 20 de noviembre de 1845, cuando los barcos ingleses y franceses se introducen por el río Paraná y desembarcan en la costa o en lo que es el puerto de Buenos Aires. Pero antes de esto, Rosas ya había actuado. ¿Qué hizo? Cruzó el río con cadenas y hundió embarcaciones para que cuando los barcos ingresen, estos queden atascados y no puedan ingresar. Y ellos desde la costa le iban a descargar con una artillería de unas baterías que tenían en la costa. Pero lo que se conoce como la vuelta obligado, para los criollos fue como fue una catástrofe, fue algo que no lo veían como algo positivo. Así que estos barcos de guerra que estaban seguidos por barcos mercantes que tenían la intención de introducirse por el interior del país, sobre todo en las provincias del litoral, y ir hacia el Paraguay. La intención era abrir el comercio de esos lugares. Pero estos barcos son sorprendidos en San Lorenzo y en Tonelero, y estos se ven obligados a retroceder. Así que podemos decir que esto que parecía algo catastrófico, algo que no, o con sus armas, con sus armamentos no pudieron evitar, se vio como algo heroico que se conoce como la vuelta obligada. Bien, Juan Manuel de Rosas cae en 1852 en la batalla de Caseros. Si bien él creía que podía estar un tiempo más en el poder, se creía que estaba fuerte, o se creía que podía perpetuarse en el poder, mucha agua había pasado bajo los puentes y las provincias unidas ya no eran las mismas. Así que, como dije, Rosas cayó en Caseros, cae en Caseros ante Urquiza, y es el fin de su gobierno. Rosas, herido en una mano, redacta la carta de renuncia y se dirige hacia la embajada inglesa. Posteriormente se exilia en Inglaterra por 25 años, vive una vida de clase media, una vida casi pobre, porque todos sus bienes fueron confiscados. Así que vive una vida en una propiedad rentada, así que tiene animales, ¿sí? Tiene una vida muy distinta o más tranquila de lo que fue acá en nuestro país. Así que esto es una breve reseña de lo que fue
la vida de Juan Manuel de Rosas.